y es una bendición muy grande. Yo los invito para que me acompañen en la epístola a los Hebreos que estamos viendo ya desde hace algún tiempo, ahí en el capítulo 4. Vamos a seguir viendo esta exhortación, esta prevención que el Señor nos dejó aquí para este tiempo, y es a nosotros a los que nos corresponde estarla atendiendo. Y vamos a leer los versículos 9, 10 y 11. Van a quedar pendientes los versículos 12 y 13, que es donde vamos a concluir el contexto respecto al día de reposo. Y ya nos falta más poco, pero vamos a tratar de irlo viendo con la debida calma como hasta hoy, mis hermanos. Acompáñenme con su vista. Hebreos 4, 9 al 11. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Siéntense, mis hermanos. Con estas palabras contundentes, el autor de esta epístola prácticamente llega al término de la exhortación, llega al término de la seria prevención que ha venido advirtiendo, que ha venido mencionando desde el capítulo 3, versículo 7, y que le da un énfasis muy importante al reposo, ya que en cada uno de los versículos que acabamos de leer aparece esa palabra reposo en todos los 3 versículos. De hecho, lo ha venido mencionando repetitivamente a lo largo de su exhortación, de su prevención. Pero dije, son palabras contundentes, porque de una manera muy clara y de una manera muy convincente les dijo a aquellos hermanos judíos del primer siglo: queda un reposo para el pueblo de Dios. No sabemos qué tantas personas en este mundo, de las que ya son responsables de pecado, que solamente en el conocimiento de Dios está la identidad de los que hayan de venir a formar parte de la iglesia, en qué tiempo lo van a hacer, en qué condiciones lo van a hacer, y la característica que va a verse de una manera en común en todos los que hayan de venir, va a ser la misma que nos caracterizó a nosotros, los que ya por la gracia misericordiosa de Dios hemos venido a experimentar ese reposo que se experimenta cuando venimos al Señor Jesucristo y creemos en el Evangelio, creemos en sus promesas. Y miles de dudas, hablando tal vez de una manera hiperbólica de esta expresión, vinieron a despejarse de nuestra mente, de nuestra duda. Miles de hábitos, de costumbres malas
las erradicamos como consecuencia de esa actitud que tomamos, pero sobre todo hay algo que nos caracterizó a todos los que hasta hoy hemos venido a abrazar el Evangelio, que algo de eso mencionaba nuestro hermano Salomón en la reflexión de Deuteronomio 30:19. El paso voluntario hacia el Señor. Esa decisión voluntaria es la que el Señor quiere, porque ciertamente Él tiene todo el poder para jalar a todos los que Él quiera, pero Él no lo hace regularmente así. Él quiere que solitos, todos aquellos que quieran experimentar ese reposo, que lo hagan de una manera voluntaria. Todos, lo más seguro, al menos en mi caso personal, mostramos una fuerte resistencia en un principio. Unos más, otros menos, pero cabresteamos bastante. El Señor tuvo que aplicar muy fuerte ese freno, y pues no nos quedó otra ya más que doblegarnos, claudicar en esa resistencia que teníamos, pero aún en medio de esa oposición inicial, finalmente tuvimos que acceder voluntariamente. Y faltan todavía muchas personas que vengan al arrepentimiento y que sus pecados sean lavados por el Señor Jesucristo. Por eso es que no miro muy correcto que un cristiano que ya tiene conocimiento de esto le pida al Señor que ya venga. No, espérense, faltan todavía algunos que tienen que entrar, mis hermanos. Pues además, de todas maneras, el Señor no va a venir nomás porque, como decía el hermano Salomón, nomás porque le estemos rogando. Él tiene su tiempo y Él lo va a hacer exactamente en el tiempo que ya tiene señalado, gloria a Dios. Y lo importante es que en este tiempo, como ya yo lo he dicho en repetidas ocasiones, creo, mis hermanos, tal vez yo de una manera incorrecta he mencionado que me hubiera gustado que me tocara vivir en la época de las persecuciones, o en determinado tiempo pasado, y he mencionado ciertas razones, pero el Señor no está de acuerdo en eso. Él diseñó mi vida y la de ustedes también, precisamente en este tiempo, porque son las circunstancias de este tiempo, incluyendo el espacio geográfico territorial en que nos encontramos nosotros, que es aquí, en esta parte de la tierra, en donde tenemos a nuestro alcance todo lo que necesitamos para servirle al Señor. Tenemos a nuestra disposición todo el armamento que necesitamos para vencer todas las pruebas que el Señor vaya a propiciar en nuestras vidas. Yo pienso que si nos hubiera tocado vivir en otro tiempo, de seguro que el Señor sabía que no íbamos a dar la medida. De hecho, no la damos muy bien de por sí, pero es en este tiempo, mis hermanos. Yo nunca me imaginé que yo iba a andar por acá tan lejos de casa. Nunca. Pero yo desconocía los planes de Dios. Y gloria a Dios, porque así como Él lo diseñó, así, mis hermanos, Él quiere que lo tomemos todo y presentemos batalla al enemigo y que superemos, gloria a Dios, esos turbiones, esas tormentas que en ocasiones tenemos que atravesar hasta llegar a la meta final. Queda aquí en el versículo 9 hay
circunstancia implícita que no se alcanza a ver así de una manera superficial en la literalidad de estas palabras. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Es una promesa muy alentadora que los que hemos experimentado por la fe que las promesas de Dios son fieles y que es de lo más seguro que nosotros podemos tener en esta vida y que nos conviene tomarnos fuertemente de ellas, porque ya hemos dicho, inclusive lo dije hace unos momentos, que experimentamos un reposo cuando venimos a las plantas del Señor Jesucristo. Pero es un reposo que tiene límites. Es un reposo que una y otra vez se ha visto tambaleado, afectado por las circunstancias que nos rodean, principalmente por las pruebas que nos ha tocado confrontar, gloria a Dios. Pero pues el reposo también. Pero el autor nos dice que queda un reposo. Y si dice que queda un reposo, obviamente no se está refiriendo a ese reposo que yo estoy mencionando, que es un reposo parcial. Es un reposo que en ocasiones no parece ser reposo, gloria a Dios, sino todo lo contrario. Entonces, el autor aquí está contemplando hacia un futuro un reposo que sí va a hacerlo en toda la extensión de la palabra. Un reposo con dimensiones infinitas que no existe en la mente humana la capacidad para describirlo en toda su magnitud. Y aquello que no alcanza a verse aquí, mis hermanos, es lo opuesto, que para todo aquel ser humano que lamentablemente después de que haya concluido el lapso de vida que Dios ha establecido para cada uno en lo individual, sin haberse arrepentido, sin haberse puesto a cuentas con Dios, sino que partió de esta vida con su pecado a cuestas, para todas esas personas no queda ningún reposo. Solamente aquellos que no se deciden a tomarle en serio la palabra al Señor cuando le escuchan, experimentan ese reposo voluble, ese reposo que tiene fuertes cambios muy drásticos, altibajos. Y que si nosotros, mis hermanos, aunque no se recomienda recordar la vida pasada, salvo en casos muy excepcionales, cuando esos recuerdos nos ayuden para afirmarnos más. Pero nosotros experimentamos ese tipo de reposo, ese tipo de paz, también podemos mencionar esta palabra, ese tipo de calma. Pero es un reposo que
se desvanece con suma facilidad. Así como aparece, así se va de rápido también y de bruscamente también. Y es por eso que el autor de Hebreos hace mención aquí de este reposo, tanto del reposo parcial como del reposo definitivo, que equivale a decirlo nada más ni nada menos como el mismo reposo que Dios disfruta, imperturbable, inalterable, gloria a Dios, es el que, o los que vienen mencionando aquí, queda un reposo. Los hermanos judíos, con esta expresión, en aquel primer siglo del pasado, por si acaso algunos todavía tenían aquella idea de que el reposo ya se había llevado a cabo cuando aquella segunda generación de que salió de Egipto de la esclavitud había entrado en la tierra prometida. Todavía algunos tenían esa manera equivocada de creer. Les está diciendo no. Ciertamente, aquella entrada de Canaán por el pueblo de Israel en el tiempo antiguo, bajo el liderazgo de Josué, fue solamente un símbolo de lo que iba a ser el verdadero reposo que Dios tenía en mente de manera terminal ya para su pueblo. Ese reposo que experimentó Israel cuando entró en la tierra prometida no se le puede llamar propiamente reposo, ya que desde que entraron no dejaron de tener prácticamente conflictos con las naciones vecinas. Si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de los Jueces, vamos a ver como una y otra vez en el libro de Reyes, de Crónicas, en el libro de los grandes profetas de Dios que tenemos aquí en la palabra de Dios, hacen mención de cuántas veces el pueblo de Israel tuvo guerras contra las naciones vecinas, que hasta en ocasiones los esclavizaron, los conquistaron, los llevaron cautivos. Allá en el Salmo número 137 hasta se hace mención, junto a los ríos de Babilonia. Ahí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, dice el salmista. ¿Por qué? Porque habían sido derrotados por los babilónicos y habían sido llevados cautivos la mayoría del pueblo de Israel, y allá estaban. No tenían ánimo ni siquiera para entonar aquellos preciosos cantos espirituales que le entonaban a Dios estando en su patria. Gloria a Dios. Entonces, el autor de Hebreos con esto está diciendo, si acaso de alguna manera experimentaron reposo nuestros padres, fue en el sentido de que ya no estaban en aquella situación precaria del desierto, en donde no tenían el privilegio, la bendición de tener una casa fija ya en donde radicar, sino que andaban de un lado para otro. No tenían una parcela que sembrar, que levantar sus cosechas. No tenían un corralito en donde encerrar su ganado que poseían, etcétera. Si acaso de alguna manera sí experimentaron cierto reposo, pero hay un reposo que Dios tiene planificado para su pueblo. Y ese reposo, mis hermanos, es el punto terminal del Evangelio. Es
hacia donde el Señor siempre quiere que estemos nosotros motivados a llegar a ese reposo. Quiere que ese reposo, ¿por qué no decirlo también con estas palabras, mis hermanos? Siempre sea el estímulo, siempre sea la fuente de fortaleza que nos mantenga en pie de lucha. Que todo lo que podamos nosotros experimentar en el aspecto adversidad en esta vida, que lo minimicemos, que no le demos tanta importancia, sino más bien tratar de enfocarlo, enfrentarlo, buscando los propósitos de Dios, pero seguir adelante para lograr alcanzar ese precioso reposo que Dios dice está abierto todavía. Y siempre no deja el autor de mencionar el riesgo que hay de perderlo. Nadie absolutamente puede garantizar fuera de una perseverancia temerosa de Dios, pero nadie puede de una manera contundente decir: ese reposo yo lo voy a alcanzar. Esa es la meta, ese es el objetivo, ese es el anhelo. Hermanos, pero dice el autor de Hebreos, los israelitas también decían lo mismo. Aquel pueblo también se jactaba de eso. Y miren nada más cómo quedaron. Entonces, por eso es que tenemos que atender la voz de Dios hoy, dice, cuando nos habla. Nunca albergar la idea de que podemos impunemente desatender la voz de Dios diciendo: mañana sí la voy a atender. Es un error, es un engaño del diablo ese, porque cuando se descuida la primera vez, y más si esto es de una manera consciente, cuando venga la segunda vez va a ser mucho más fácil que se descuide, porque ya se dio cierto cimiento para que el oído y el corazón se vayan haciendo de alguna manera inmunes e insensibles a la voz de Dios. Queda ese reposo pues para el pueblo de Dios, y con esto pues es una garantía de que luchando, de que perseverando, de no dándonos a la derrota, todavía hay esperanza. Que cuando demos el último respiro, gloria a Dios, estar nosotros conscientes de que si le fuimos fieles al Señor por su gracia misericordiosa, podemos decirlo, ahí y ya alcanzamos ese reposo. Precisamente vamos al versículo que sigue, es el versículo 10. Es donde el autor ya nos dice esto precisamente: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Miren, hermanos, aquí este versículo contempla dos tipos de reposo, aparentemente, ¿no? Porque habla del reposo del cristiano cuando termina esta vida terrenal. Eso es lo que dice: el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras.
cuando el hermano, la hermana que militó un determinado lapso de tiempo sirviéndole al Señor, formando parte de la iglesia, le estuvo batallando, la vamos batallando, en ocasiones más, en ocasiones menos, pero todos la vamos batallando para alcanzar ese reposo. Pero cuando logramos llegar al término de nuestra vida, nos dice el autor aquí, con toda claridad, ha alcanzado ese reposo. En otras palabras, dice la expresión, ha entrado o ha reposado de sus obras. La cuestión es que dice, ya ha venido experimentando ese reposo, con todas las limitaciones que ya se han mencionado, pero se ha venido experimentando ese reposo. Pero cuando termina el accionar de este cuerpo, cuando termina el lapso de vida que Dios ha determinado, dice, ya ha logrado ese reposo. Ya no hay ningún peligro. Dice, así como Dios, cuando terminó la creación, Él reposó, ya lo mencionó esto atrás en el versículo 4, dice, así como Dios está reposando de esa manera tal que no hay nada que lo perturbe, que no hay nada que pueda igualar esa tranquilidad, ese reposo en que se encuentra el Señor. Bien, todo aquel que ha terminado sus obras, dice, esta expresión, mis hermanos, se puede referir a dos aspectos. Uno de ellos, en general, a todo el quehacer cotidiano, diario, que nos ocupa a nosotros mientras estamos con vida, mientras le estamos sirviendo al Señor y mientras atendemos también las cosas de este mundo necesarias para cumplir con nuestros deberes ciudadanos, con nuestros deberes como cristianos, con la iglesia también, etc. Pero también cuando dice, ha reposado de sus obras, se puede estar refiriendo de una manera más restringida aquí, ha reposado de esa manera de vivir temerosa de Dios, porque en Efesios el apóstol Pablo hace mención a las obras también. Hay un pasaje bíblico, mis hermanos, permítanme encontrarlo, en el capítulo 2, que Dios preparó unas buenas obras para que anduviéramos en ellas.
menciona algo en el capítulo 2, pero no es esta la cita que yo quiero relacionar. Cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Está en el versículo 10, mis hermanos, la cita bíblica dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios, a cada uno de nosotros, podemos entender esta expresión que dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, buenas obras. No porque mediante esas buenas obras que vamos a hacer, nos vamos a ganar la salvación. Estamos ya en el entendido de que nunca vamos a poder ganar la salvación. Ya acabó de decir el apóstol Pablo atrasito, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Sino que a cada uno de los creyentes que hemos venido a formar parte de la iglesia de Dios, Dios nos ha preparado un paquete en esta vida que tenemos la responsabilidad de llevar a cabo. Ese paquete de obras a mí me lo diseñó de una manera, pero a mi hermano Salomón se lo diseñó de otra manera. Miren, parte de esas obras, para verlo esto con un ejemplo que nos ayude a entenderlo, es el ministerio de la palabra. Es parte de eso. Es una buena obra ante los ojos de Dios, porque se está propagando la palabra de Dios. Bien, entre otras cosas que nosotros sabemos de antemano, que es guardar un buen testimonio, principalmente fuera de la iglesia, en el campo de batalla, en el mundo, esforzarnos por dar un buen testimonio, que nuestras palabras sean palabras que agraden a Dios en primer lugar, que nuestra conducta agrade a Dios en primer lugar. Entonces, todo ese es un paquete de obras buenas. Entonces, las dos, volviendo a Hebreos 4, las dos pueden estar incluidas en el versículo 10, en Hebreos 4:10. Ha reposado de sus obras. Quiere decir, ha reposado, ha descansado de sus obras, quiere decir también aquí. Pero, ya de una manera concluyente, se está refiriendo al momento en que termina esta vida física terrenal. Si se terminó con la aprobación de Dios, hermanos, hagamos de cuenta que ya entramos en el mismo reposo de Dios. No hemos empezado a experimentarlo en toda su plenitud, porque falta todavía que transcurra un determinado lapso de tiempo hasta que se inicie la eternidad. Pero por lo pronto ya la tenemos ganada. Porque tan cierto es así que dice el autor, así como Dios ha reposado de sus obras después de que las concluyó, dice, todo aquel que ha reposado también de esta vida terrenal o de sus obras, también dice, ha entrado en ese reposo por el cual estuvo luchando toda su vida. Y esto, mis hermanos, pues es más que nada un énfasis de la promesa del reposo de Dios. E inclusive para
reforzar eso, en Apocalipsis capítulo 14 hay una declaración que el apóstol Juan nos dejó escrito aquí por revelación de Dios. Apocalipsis 14, 13. Dice así: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Prácticamente lo que estaba diciendo, lo que vimos en Hebreos 4:10. Dice el Señor, todos aquellos que mueren en el Señor ya no tienen que preocuparse por levantarse a determinada hora para ir a cumplir con un horario de trabajo terrenal. Ya no tenemos que estar preparando los alimentos o irnos a comer en algún restaurante. Ya no tenemos que preocuparnos por pagar los servicios, los biles, los recibos de luz, de teléfono, etc. Ya no tenemos que preocuparnos por nada. Cuando damos el último respiro, se acabó todo. Ok, pero dice el Señor, todas esas buenas obras que yo les di para que les llevaran a cabo, esas ustedes se las llevan. De manera que, de alguna manera, ese dicho que dice, y que es muy conocido, que cuando nos muéramos no nos vamos a llevar nada. Bueno, pues aquí dice que lo que nos vamos a llevar son esas, dice, sus obras con ellos siguen. Esas no se quedan allí en el ataúd, esas no se quedan, esas se van. El Señor dice, de alguna manera dice, esas van inseparables. Ese testimonio quiere decir, Dios lo mantiene vivo, lo mantiene vigente para todo aquel que muere en el Señor. Quiere decir que muere haciendo la voluntad de Dios. Pero yo mencionaba, mis hermanos, la circunstancia contraria a esto, de aquellos que no mueren en el Señor. Sus obras también siguen, pero no son las obras que Dios aprueba. Siguen las obras que Dios reprueba. La incredulidad, la desobediencia. Y aquí lo menciona atrasito de una manera muy recalcante aquí en el versículo 11. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Hermanos, pero nosotros, alguien pudiera decir en este tiempo, hermanos, eso viene a futuro. Nosotros no tenemos el riesgo de adorar a esa bestia, esa marca, o permitir que se nos marque con ello, porque no nos va a tocar llegar allá. Sí, es cierto. Pero de alguna manera, todos aquellos que habiendo aceptado al Señor, se vuelven atrás, siguen la línea de vida que quiere Satanás que se le siga. ¿Sí? Aun cuando no se llegue a ese tiempo. Pero aquí está, mis hermanos, de una manera muy enfática, y no tienen reposo de día ni de noche a los que adoran a la bestia y a su imagen, etc. En otras palabras, los que no creen en el Señor.
fuego y azufre, dice, van a experimentar en un tormento interminable. Esto es algo que quizás en palabras no se experimente tanto, claro, pero hermanos, ya cuando esto llegue, va a dejarse ver en toda su cruda realidad. Pero lamentablemente, todos aquellos que lleguen a experimentar ese eterno tormento, va a ser así, que ya no va a haber oportunidad de rectificar, no va a haber oportunidad de modificar absolutamente nada. Y eso es lo más grave del asunto. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, en la segunda epístola a Timoteo, mencionó unas palabras que llevan este mismo mensaje respecto a alcanzar ese reposo. Segunda de Timoteo capítulo 4. Versículo 7 y versículo 8. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Con estas palabras, el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente: he enfrentado todas las pruebas que Dios tenía diseñadas para mí, y por su gracia misericordiosa las pude superar. Sí. Toda aquella lucha que tuve, la supe mantener en su debido orden, de acuerdo a los propósitos de Dios. No me doblegaron. Sí sentí, pudo haber dicho el apóstol Pablo, bastante aflicción, cuando sentía que lo barejoneaban, que lo azotaban, cuando sentía que lo apedreaban, cuando sentía que lo metían al calabozo de más adentro, en condiciones por demás insalubres, pestilentes. Claro que le causaron, humanamente hablando, bastante aflicción. Pero dice el apóstol Pablo, ya todo que eso quedó atrás. Y yo las promesas de Dios nunca las hice a un lado. Siempre me tomé de ellas. Y lo que está diciendo es que Él ya terminó la carrera. Ahora a solamente experimentar ese reposo. Es lo que está diciendo en el versículo 8. Me está guardada la corona de justicia. Otra manera, otra expresión bíblica de decir, estar ya experimentando ese reposo. Aunque en la sala de espera, pero se está experimentando ya. Lo comparte de una manera motivadora. Esto no es solo para mí, hermanos. Esto es para todo aquel que ama la venida del Señor Jesús. Y si la ama, pues va a llevar una vida que honre pues al Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo. Vamos volviendo a Hebreos 4 para terminar con esta predicación, mis hermanos. Verso 11. Procuremos pues. Es una expresión que el autor de Hebreos utiliza a menudo para como darle más acento, mis hermanos, a su exhortación
y a la vez a su prevención. Temamos pues, empezó diciendo en el capítulo 4, versículo 1. Ahora dice, procuremos pues. ¿Y qué quiere decir la palabra procurar? Creo que nosotros, mis hermanos, siempre que necesitamos algo, puede ser una determinada cantidad de dinero, puede ser que deseemos estar en un estado de salud buena, puede ser, como debe ser así, que deseamos una estabilidad en nuestra familia. Puede ser que querramos tener alguna comunicación con algún familiar que no está físicamente aquí, en donde sería cuestión nada más de subirnos al vehículo y caminar unas cuantas cuadras y ya llegamos y lo vemos. No, pero como necesitamos comunicarnos, vamos a procurar esa comunicación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para lograr todo esto? Vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance. Procurar es querer algo. Va a ser también buscar algo con necesidad. Si yo quiero tener un buen estado de salud física en mi cuerpo, yo lo voy a procurar. Bueno, me voy a abstener de tomar tipos de alimento que me van a causar daño. Ya a mi edad, ya no debo comer, pues casi nadie, yo no debo comer comidas que estén muy grasosas, porque ya mis órganos internos ya no tienen la misma capacidad de eliminar esas grasas como lo tenían cuando estaba más joven. Entonces, si me invitan a mí los chicharrones o las carnitas o los asientos, como se le llame, me voy a decir, no, gracias. ¿Ah? Y de hecho ya lo he hecho en varias ocasiones. Y eso es procurar. Pero aquí no nos está diciendo de estas cosas que yo estoy mencionando. El autor de Hebreos dice, ¿qué es lo que dice que procuremos? Entrar en aquel reposo. ¿Y qué nos está diciendo implícitamente con esta palabra? Procuremos pues, porque todavía está la oportunidad. El cupo todavía hay vacantes para que entremos. Dice, y vuelve otra vez, hermanos, a hacer alusión a Israel cuando fracasó. Dice, lo que tenemos que hacer para evidenciar realmente que queremos entrar en aquel reposo es llevar una vida de obediencia a Dios. Una vida que no sea una obediencia teórica solamente, como se caracteriza en prácticamente casi todo el mundo religioso que puebla la tierra, en donde todo mundo es cristiano, todo mundo es cristiana, todo mundo conoce de la palabra de Dios. Es bueno conocer de la palabra de Dios, pero no lo es todo. Tan cierto es así que el diablo conoce de la palabra de Dios. Y quiso darle una buena cátedra al Señor Jesucristo sobre el conocimiento de la palabra de Dios. Allá en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, vemos cómo le quiso enseñarle al Señor. Escrito está, le decían. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Tírate desde aquí, porque escrito está, le decían. Entonces, la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, sin la práctica, no sirve para nada. Lo que el autor de Hebreos, pues, concluye aquí
con su exhortación. Esta palabra muy importante dice, aquel ejemplo de desobediencia. Por cierto, aquí tenemos otra vez esta palabra de desobediencia, que es apeitoé. Apeitoé, que está diciendo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Eso es lo que está diciendo aquí, con desobediencia. Entonces, aquellos judíos prácticamente, cuando fueron descalificados, todavía se decían ser pueblo de Dios. ¿Sí? Todavía, ya cuando andaban dando vueltas y vueltas en el desierto aquellos 40 años, todavía iban cantando que eran pueblo de Dios. ¿Sí? Pero ya habían quedado descalificados. Y esta es de la seria prevención que el autor de Hebreos nos dice que la tomemos muy en cuenta. Cuando dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad. Con esto está diciendo, pues, primeramente, que a todos los hermanos judíos que habían aceptado el Evangelio en el primer siglo, que se habían convertido al Señor, dice, todos están en riesgo de darle la espalda al Señor. Se tiene que estar procurando no darle la espalda. Esta es una batalla campal que tenemos que estarla dando todos los días, empezando contra nosotros mismos. ¿Sí? Porque un mal pensamiento que agarremos y que nos aprisione, mis hermanos, puede ser decisivo para que ahí termine toda una vida de lucha. ¿Sí? Y tenemos que acordarnos de que al procurar nosotros entrar en aquel reposo, tenemos que esforzarnos por agradar al Señor en toda nuestra manera de vivir, de no mostrar aquella incredulidad. Mis hermanos, con esto terminamos ya el versículo 11 y ya en la próxima predicación vamos a tratar de entrar en el versículo 12 y en el versículo 13, que por cierto hay un mensaje también muy relevante en estos versículos, con los cuales vamos a concluir finalmente el tema del día de reposo, y vamos a seguir viendo otras porciones de la palabra de Dios. Hay muchísimo, hermanos. Cada vez que yo me adentro en la consideración de la palabra de Dios, digo, toda una vida no se alcanza a ver ni siquiera una mínima parte de la palabra de Dios. Es mucho lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, pero Él nos va a tomar en cuenta el tiempo que nos concede. Gloria a Dios. Y vamos nosotros a orar y a pedir al Señor que nos ayude todo el tiempo que